vivía de la jubilación. Pero era mi familia la que gastaba todo. Así necesito empezar este desahogo, porque es la verdad más dolorosa de mi vida. Me llamo Dolores Hernández, hoy tengo más de 68 años, y cargo sobre mis hombros muchas cicatrices que no se ven en la piel, pero arden por dentro como un fuego que nunca se apaga. Durante décadas creí que ser madre, abuela y esposa significaba dar todo de mí y esperar apenas un poco de cariño a cambio. Pero en mi caso, ni siquiera ese poco recibí. Vivo en un pequeño pueblo del interior de México, donde las casas aún están pintadas con colores fuertes, como azul, rosa y amarillo, para resistir al tiempo y a la tristeza. Desde afuera, la calle parece alegre, niños corriendo, vecinas conversando en la puerta con el olor a tortillas en el aire. Pero dentro de mi casa, durante muchos años, solo había silencio, y un vacío que me comía el alma. Cuando mi esposo murió, me quedé solamente con mi jubilación. No es mucho, no. Apenas lo suficiente para mantenerme con comida sencilla, pagar las cuentas y tal vez guardar unas pocas monedas para comprar un vestido nuevo a fin de año. Pero nunca logré usar ese dinero para mí. Desde el primer mes, mi familia se acercó como si yo tuviera una mina de oro escondida. Mi hija mayor, Mariana, llegaba diciendo: «Mamá, necesito un poco de ayuda, solo por este mes». Y yo daba. Siempre daba. Después venía mi hijo, José Luis, con la misma excusa: «Mamá, me atrasé con la renta, préstame tantito». Y ese tantito nunca regresaba. Sus deudas parecían no tener fin, y lo poco que recibía se me escapaba de las manos como agua entre los dedos. Al principio creía que era algo temporal. Que mis hijos iban a levantarse, a encontrar trabajo, a organizar sus vidas, y que pronto ya no dependerían de mí. Pero los años pasaron, y yo seguía siendo la fuente de la que todos bebían, sin que nadie se preguntara si yo también tenía sed. La gente del pueblo me miraba como si yo fuera una mujer con suerte. «Qué lindo, doña Dolores, sus hijos siempre cerca, siempre visitándola», decían. Pero nadie sabía que ellos venían solo para abrir mi cartera. Era como si mi presencia no tuviera valor, solo mi dinero. Dejé de ser madre, abuela, mujer, para convertirme en un bolsillo. Recuerdo una noche, estaba cansada, había hecho caldo de pollo para todos. La casa estaba llena, mis nietos corrían por la sala. Yo, con el corazón lleno de esperanza, pensé que tal vez esa sería una noche feliz. Pero en medio de la comida, Mariana habló: «Mamá, ¿me puedes dar lo de la luz? Se me olvidó pagar y ya me la van a cortar». Intenté respirar hondo y le dije que ya no tenía más. Y fue entonces cuando ella, la hija que salió de dentro de mí, dijo sin mirarme siquiera a los ojos: «Entonces, ¿para qué sirves?». Esas palabras cayeron sobre mí como piedras. ¿Para qué sirvo yo? Yo, que entregué mi juventud, mi salud, mis manos endurecidas de tanto lavar ropa, cocinar y cuidar. ¿Para qué sirvo? Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo y recordando cuando era joven. Yo soñaba con tener una vejez tranquila, sentada en la terraza de la casa, cosiendo, escuchando a los pájaros y sintiendo orgullo de la familia que construí. Pero en vez de eso, encontré soledad dentro de una casa llena. Estaba rodeada de gente, pero sola. La jubilación debería ser descanso, pero para mí se volvió prisión. No podía comprar nada para mí, no podía decir no, sin ser llamada egoísta o inútil. Hasta mi nieto, un niño de apenas 13 años, una vez me dijo: «Abuela, tú solo sirves para darnos dinero».
Esas palabras me atravesaron como cuchillo. Era como si mi valor se hubiera reducido a una moneda. Y lo peor es que fui yo misma quien les enseñó que podían usarme, porque nunca aprendí a decir basta. Viví tantos años con miedo de perder el amor de mis hijos, que acepté perder mi propio amor propio. Creía que si decía no, me darían la espalda. Pero entonces empecé a preguntarme, ¿de qué servía tenerlos cerca, si ninguno de ellos realmente me veía? Hoy, con mi cabello completamente blanco y mis manos arrugadas, decidí abrir mi corazón y contar esta historia, porque sé que no soy la única. Muchas mujeres de mi edad viven lo mismo, sosteniendo familias enteras con su jubilación y siendo tratadas como un peso, como si fueran nada, y aquí estoy, hablándole directamente a usted que me escucha. Sé que tal vez ya sintió algo parecido. Sé que su alma entiende este vacío. Y por eso, necesito que escuche cada palabra de lo que voy a compartir. Porque la vida me enseñó, de manera dura, que cuando no ponemos límites, las personas construyen muros encima de nosotras. Esta es mi verdad. Esta es la herida que cargo en el pecho. Pero también es de aquí que nació mi fuerza. Porque aunque me tardé, un día me dije a mí misma, Dolores, todavía puedes cambiar. Todavía puedes vivir. Y así comenzó mi camino hacia la libertad, sí. Esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perder ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia simple puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Mi nombre es Dolores Hernández. Hoy tengo más de 68 años y sigo aquí, de pie, aunque por dentro muchas veces me he sentido quebrada. Ya te conté cómo mis hijos y hasta mis nietos me fueron arrancando pedazos de lo poco que tenía, hasta dejarme casi vacía. Pero lo que no dije todavía es que esa dinámica no comenzó de un día para otro. Fue un proceso silencioso, como una gota cayendo sobre la piedra, que poco a poco va desgastándola hasta dejarle un hueco. En los primeros años después de la muerte de mi esposo, yo me sentía muy sola. Me levantaba temprano, escuchaba las campanas de la iglesia del pueblo y preparaba mi café mientras veía a la calle despertarse. Veía a las vecinas ir al mercado, a los niños uniformados con sus mochilas de colores, y sentía que mi vida había perdido sentido. Fue en esos días cuando Mariana empezó a pedirme ayuda, y yo lo recibí como un regalo, al menos venía a verme. En mi ingenuidad, confundí necesidad con cariño. Cada vez que mis hijos cruzaban mi puerta, yo me ilusionaba. Preparaba café, pan dulce, sacaba las mejores tazas que había guardado desde joven. Pero pronto entendí que las visitas siempre terminaban con la misma frase: mamá, ¿me puedes ayudar tantito? Y ese tantito se volvió costumbre. El problema es que en mi casa nunca sobraba nada. Yo vivía al día, estirando los pesos, como si fueran elásticos, rezando para que alcanzaran hasta el final del mes. Y aún así, daba. Porque dentro de mí pensaba, si yo no los ayudo, ¿quién lo hará? El tiempo fue pasando y lo que al inicio eran visitas esporádicas se convirtieron en exigencias constantes. Si un día me atrevía a decir que no podía, se enojaban. Recuerdo una vez que le dije a José Luis: hijo, no tengo más, ya pagué el gas y la luz, y él respondió con una frialdad que me heló la sangre: siempre dices lo mismo, mamá.
¿De qué sirve que cobres jubilación si no puedes ayudar a tu propia familia? Esa frase me desgarró. Pasé toda la noche llorando en silencio, abrazando mi almohada como si fuera mi único consuelo. Mientras tanto, la gente del pueblo seguía pensando que yo tenía una familia ejemplar. Decían, que afortunada, siempre acompañada, nunca sola. Nadie imaginaba que mis risas en público eran máscaras para esconder las lágrimas que derramaba al llegar a casa. Lo más cruel era escuchar a mis nietos repetir lo que oían de sus padres. Una tarde, el más pequeño, de apenas 7 años, me miró con seriedad y preguntó, «Abuela, ¿por qué siempre das dinero si nunca compras nada para ti?» Yo no supe qué contestar. Solo le acaricié la cabeza y le sonreí con el corazón hecho pedazos. Con el paso del tiempo, la carga se volvió más pesada. Yo dejé de comprar ropa, dejé de arreglarme, dejé incluso de pensar en mí. Mis zapatos estaban rotos, mi vestido descolorido, pero nadie en mi casa lo notaba. O tal vez lo notaban y simplemente no les importaba. Hubo un día que nunca olvidaré. Fui al mercado con la ilusión de comprar un pedazo de tela para coserme un vestido nuevo. Hacía años que no me regalaba nada. Pero cuando ya lo tenía en las manos, sonó mi celular, era Mariana. Me dijo que su refrigerador se había descompuesto y necesitaba que le prestara dinero para arreglarlo. Cerré los ojos, devolví la tela y entregué ese dinero. Cuando regresé a casa, lloré como niña. No por la tela, sino porque comprendí que me había borrado a mí misma. Y, sin embargo, lo más doloroso no era el dinero. Era sentir que, para ellos, yo había dejado de ser persona. Ya no era Dolores, la mujer que los crió, que los cuidó cuando tenían fiebre, que se partía las manos lavando su ropa. Yo me había convertido en una billetera. Y lo peor es que yo lo permití. Esa noche me miré al espejo y apenas me reconocí. Mi cabello blanco estaba desordenado, mis ojos apagados, y había una tristeza profunda que me consumía. Pensé, Dolores, cuando dejaste de vivir para ti. Y ahí, en medio del silencio de mi cuarto, entendí algo. No era solo que mi familia me usaba, era que yo me había olvidado de mi propio valor. Y eso, de alguna manera, era aún más doloroso que las palabras hirientes. Pero, aunque me costaba aceptarlo, una voz interior empezó a susurrar, no todo está perdido. Aún puedes levantarte. A veces pienso que la gente cree que la soledad solo existe cuando no hay nadie en la casa. Pero la soledad más cruel es la que se siente cuando la casa está llena y, aún así, uno está invisible. Esa era mi vida, hijos que entraban y salían, nietos que jugaban en mi sala, voces que llenaban los rincones, y yo, sentada en silencio, sintiéndome una sombra. Cada mañana me levantaba temprano, encendía la estufa de gas y preparaba café. El aroma se esparcía por la cocina, y por un instante me daba un consuelo pequeño. Luego abría mi bolsa y contaba los billetes arrugados de la jubilación. Sabía que en cualquier momento alguien tocaría la puerta con una nueva excusa. Y. Casi siempre, era cierto, un día, José Luis apareció de repente, sin siquiera saludar. Se sentó frente a mí y dijo, «Mamá, necesito que me prestes para el coche. Si no lo arreglo, no voy a poder trabajar». Yo traté de explicarle que apenas me quedaba dinero para el mercado. Pero él golpeó la mesa con la mano y replicó, «¿De qué sirve que estés viva si no puedes ayudar?». Me quedé helada. Esa frase retumbó en mi pecho como un trueno. Lo vi salir de mi casa sin siquiera darme un abrazo. Y yo me quedé ahí,
con la taza de café aún caliente entre mis manos, llorando en silencio para que nadie me escuchara. Lo más doloroso era que, cada vez que intentaba poner límites, me hacían sentir culpable. Mariana me decía, mamá, tú siempre nos repites que la familia es lo más importante. Entonces, ¿por qué ahora nos niegas ayuda? Y yo me quedaba sin palabras, atrapada entre mi deseo de ser amada y mi necesidad de ser respetada. En las noches, cuando todo quedaba en silencio, yo hablaba conmigo misma. Le decía a esa mujer que me miraba desde el espejo, Dolores, ¿cuándo olvidaste que también mereces vivir? ¿Cuándo dejaste que los demás decidieran que tu único valor es el dinero? Y no tenía respuesta. Solo lágrimas que mojaban mi almohada. Hubo una tarde de domingo en que la herida se abrió aún más. Mi nieta mayor, de 15 años, me pidió dinero para salir con sus amigas. Le dije que no tenía. Entonces me miró con desprecio y murmuró, la abuela ya no sirve. Esa frase, salida de la boca de una niña que yo había cargado en brazos, me atravesó como cuchillo. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Y mientras ella se iba dando un portazo, yo me quedé con la mirada fija en la pared, preguntándome, ¿en qué momento perdí el lugar en mi propia familia? En mi pueblo, hay una plaza con una fuente en el centro. Muchas veces caminaba hasta allí para sentarme en una banca de hierro y mirar el agua caer. Ese sonido me traía paz, aunque fuera por unos minutos. Veía a los niños correr, a los ancianos conversar sobre la vida, y me preguntaba si alguien más cargaba un dolor parecido al mío. En una de esas tardes, una vecina llamada Doña Carmen se me acercó. Ella me miró con ternura y dijo, Dolores, te noto muy triste últimamente. Quise sonreír, pero mis ojos se llenaron de lágrimas. No es nada, Carmen, solo cansancio. Ella puso su mano sobre la mía y respondió, no escondas tu dolor. Porque lo que se guarda, se pudre en el alma. Sus palabras quedaron grabadas en mí. Esa noche pensé mucho en lo que ella dijo. Tal vez tenía razón, mi dolor me estaba pudriendo por dentro. Yo lo callaba, lo escondía, lo disimulaba, pero cada vez me consumía más. En mi casa, mis hijos seguían pidiéndome dinero como si fuera obligación. Ya no me preguntaban cómo estaba, ni siquiera fingían interés. Solo tocaban la puerta, extendían la mano y se iban. Yo empecé a sentirme como una cajera automática, una máquina de la que solo se espera que entregue billetes, pero dentro de mí empezó a crecer un murmullo. Era débil, como una semilla que apenas rompe la tierra, pero estaba ahí. Una voz que decía, no más. Al principio la ignoraba, porque toda mi vida había sido entrenada para ceder, para obedecer, para dar. Pero con cada humillación, con cada palabra cruel, esa voz se hacía más fuerte. Yo sabía que, si seguía así, iba a morir en vida. Y. Entonces, ¿qué ejemplo dejaría a mis nietos? El de una mujer que se dejó apagar hasta el final. Una madrugada, me desperté con el canto de los gallos y no pude volver a dormir. Fui a la cocina, encendí una vela y me senté frente a la mesa. Tomé un cuaderno viejo y empecé a escribir. No sabía exactamente qué, pero sentí la necesidad de poner en palabras todo lo que guardaba en el corazón. Escribí frases como: no soy una carga. No soy un banco. Soy una mujer. Soy Dolores. Esas palabras, tan simples, me hicieron llorar.
Porque hacía muchos años que no me llamaba a mí misma por mi nombre, con respeto y dignidad. Ese cuaderno se convirtió en mi secreto. Cada noche escribía lo que sentía, lo que callaba frente a los demás. Y poco a poco, ese hábito fue sembrando en mí un pensamiento que me daba miedo. Tal vez había llegado la hora de cambiar, no sabía cómo, no sabía cuándo. Pero por primera vez en muchos años, la esperanza empezó a asomarse como un rayo débil de sol en medio de la tormenta. Cuando pienso en aquellos años, me doy cuenta de que mi casa tenía paredes sólidas, pero mi corazón estaba hecho de polvo. Cada día se desmoronaba un poco más. Mis hijos habían aprendido a tocar mi puerta no para darme un abrazo, no para traerme un plato de comida, sino para pedirme lo poco que yo tenía. Y yo, como si estuviera hipnotizada, seguía entregando. Lo más triste era que, en medio de todo ese vacío, yo buscaba excusas para justificar sus acciones. Me decía a mí misma, es que están pasando por un mal momento, Dolores, son jóvenes. Tienen responsabilidades, ya se organizarán. Pero la verdad era otra, ellos se habían acostumbrado a vivir a costa mía. Una tarde de verano, el calor en el pueblo era insoportable. Yo estaba sentada en la mecedora de madera que aún conservo desde mi juventud. El sudor me corría por la frente mientras escuchaba los pregones de los vendedores en la calle, tamales calientes, aguas frescas de Jamaica y limón. Tenía ganas de comprarme un vaso de agua fresca, pero recordé que apenas me quedaban unos pocos pesos. Y justo cuando me levanté para servirme un vaso de agua de la jarra, escuché que golpeaban la puerta. Era Mariana. Entró sin preguntar, como siempre. Con un gesto cansado y la voz firme, «Mamá, necesito dinero para los útiles de la niña. Ya sabes que todo está carísimo». Yo la miré y con el corazón encogido le respondí, «Hija, no tengo suficiente este mes. Apenas si me alcanzó para el gas y la comida». Ella frunció el ceño y dijo con dureza, «Siempre dices lo mismo. Si no ayudas, ¿qué sentido tiene que recibas jubilación?». Me quedé callada. En ese momento, mi garganta se cerró y no pude decir nada más. Mariana tomó mis últimos billetes de la mesa y salió, dejándome con un vacío tan grande que sentí que el aire me faltaba. Esa noche, mientras escuchaba el canto de los grillos y el viento moviendo las ramas de los árboles, me di cuenta de algo. Ya no era mi hija la que me pedía, era yo la que me dejaba robar la paz. La línea entre el amor y el abuso se había borrado, y yo era prisionera de mi propio silencio. Los días pasaban y yo me iba apagando. A veces caminaba por el mercado y veía a mujeres de mi edad comprándose un rebozo nuevo, un par de zapatos sencillos, un ramo de flores para adornar la casa. Yo las miraba con una mezcla de admiración y tristeza. ¿Cuándo había dejado de pensar en mí? ¿En qué momento decidí que mi vida ya no merecía ningún regalo? Un sábado por la mañana, decidí darme un respiro. Con el poco dinero que había guardado, compré medio kilo de pan dulce. Era un lujo para mí, porque normalmente solo compraba lo necesario: arroz, frijol, tortillas. Llegué a casa con una sonrisa tímida, con la ilusión de acompañar el pan con un café recién hecho. Pero cuando estaba sirviéndolo en la mesa, llegó José Luis. Ni siquiera saludó. Vio la bolsa del pan y la tomó. «Me llevo esto para los niños», dijo, sin pedirme permiso. Me quedé paralizada. Cuando traté de decir algo, me interrumpió. «Mamá, no hagas drama, es solo pan». Vi cómo salía con la bolsa en la mano y sentí que me arrancaba un pedazo del alma.
No era el pan, no era el dinero. Era el hecho de que ni siquiera podía darme el derecho de un gusto pequeño. Ni siquiera un pan dulce me pertenecía. Esa tarde, abrí mi cuaderno y escribí con rabia: ¿cuándo dejé de existir? Mis noches se llenaban de pensamientos oscuros. Me acostaba en mi cama y me preguntaba si acaso algún día ellos recordarían todo lo que yo hice por ellos. Recordaba las veces en que cosía ropa a mano para que tuvieran que ponerse, las noches en vela, cuidándolos con fiebre, los días en que me negaba a comer para que ellos tuvieran más. ¿Y todo para qué? Para que ahora me dijeran que no sirvo para nada si no entrego dinero. Un día, en la iglesia del pueblo, me encontré con el padre Miguel. Me vio tan abatida que me preguntó: Dolores, ¿qué te pasa? Te noto apagada. Yo bajé la mirada y respondí: Padre, siento que ya no valgo nada. Él puso su mano en mi hombro y me dijo con voz firme: Tu valor no depende de lo que das en dinero, sino de lo que eres como persona. Dios no te creó para que seas un cajero automático, Dolores. Sus palabras me hicieron llorar ahí mismo, frente al altar. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me recordaba que yo seguía siendo un ser humano. Volví a casa con una mezcla de dolor y esperanza. Me miré al espejo y repetí en voz baja: no soy una carga. No soy inútil. Soy Dolores, pero al mismo tiempo, sentía miedo. ¿Cómo poner límites a mis propios hijos? ¿Cómo decir no, sin que me diera terror quedarme sola? Porque en el fondo, lo que más me dolía no era dar el dinero, era pensar que, si dejaba de darlo, ellos desaparecerían de mi vida, y esa idea me rompía el corazón. Porque aunque me trataran como objeto, yo seguía necesitando su presencia. Fue entonces cuando empecé a preguntarme: ¿es mejor estar acompañada y vacía, o estar sola pero en paz? No tenía respuesta todavía, pero dentro de mí esa pregunta empezó a encender una llama. Los días en mi casa se parecían unos a otros, como si el tiempo se hubiera detenido en un círculo eterno de rutina y dolor. Me despertaba con el canto de los gallos, preparaba café, ponía a calentar las tortillas en el comal y me quedaba esperando el momento en que alguien de mi familia tocara la puerta. Ya no era sorpresa. Sabía que siempre llegaban con la misma mirada, una mezcla de prisa y exigencia. Lo que más me desgastaba no era entregar dinero, sino la sensación de ser invisible. Mis hijos entraban, miraban alrededor, preguntaban cuánto había cobrado, y después salían sin siquiera preguntar cómo estaba mi salud, si había comido, si había dormido. Para ellos yo era como un mueble útil, un cajón donde se guarda lo que necesitan. Una tarde, mientras estaba lavando la poca ropa que me quedaba en el patio, escuché la voz de Mariana detrás de mí. Mamá, necesito que me prestes para la colegiatura de la niña. Me giré con las manos mojadas y la miré. Sentí un cansancio tan profundo que apenas pude hablar. Mariana, no tengo. Apenas pude pagar el agua esta semana. Ella me miró con dureza y replicó: siempre dices lo mismo. No entiendo por qué eres tan egoísta. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. ¿Egoísta yo? Yo, que había sacrificado cada peso para sostenerlos, que había olvidado lo que era comprarme un vestido, que ya ni siquiera sabía lo que era descansar tranquila. Me quedé en silencio, tragándome el dolor. Después de que Mariana se fue, me senté en la banca del patio y me puse a mirar las plantas secas que alguna vez cuidé con tanto cariño. Antes, yo solía tener macetas llenas de flores de colores: bugambilias, geranios,
margaritas. Pero poco a poco dejé de atenderlas. Era como si reflejaran mi propio estado, marchitas, olvidadas, sedientas de vida. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, recordé una frase de mi madre. Ella siempre me decía: Dolores, quien no se respeta a sí misma, enseña a los demás a no respetarla. Y me di cuenta de que, con mis silencios, había enseñado a mis hijos a tratarme como una bolsa de dinero y nada más. En el pueblo, las vecinas me veían como una mujer bondadosa. A veces me decían: qué buena madre es usted, doña Dolores, siempre apoyando a sus hijos. Pero ninguna de ellas sabía que cada moneda que entregaba me arrancaba un pedazo de alma. Yo sonreía por fuera, pero por dentro me sentía morir. Hubo un día que marcó un antes y un después. Era domingo, y yo había decidido hacer un guiso especial para mí. Compré un pedacito de carne, algo que no hacía desde hacía meses, porque siempre terminaba gastando en los demás. Estaba emocionada, preparando todo con cuidado, cuando de pronto apareció José Luis. Entró con pasos fuertes, miró la olla. Y dijo: ¿y eso? ¿Carne? Dame, que en mi casa no tenemos nada. No me dio tiempo de responder. Tomó la olla y se la llevó, dejándome con el plato vacío y el corazón roto. Me quedé mirando la mesa puesta para una sola persona y sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. Ni siquiera me permitían darme un gusto mínimo. Era como si yo no tuviera derecho a nada. Esa noche, recé. No pedí dinero, no pedí milagros materiales. Solo le pedí a Dios que me diera fuerzas. Le dije: Señor, dame la valentía que nunca tuve para poner un alto. Porque si sigo así, voy a desaparecer. Al día siguiente, fui a la plaza y me encontré con doña Carmen otra vez. Ella me preguntó: ¿cómo amaneciste hoy, Dolores? Y yo, por primera vez, me atreví a decir la verdad. Cansada, Carmen. Muy cansada. Ella me miró a los ojos. Y me respondió: cuando el cansancio es tan grande, significa que llegó la hora de cambiar. Sus palabras me acompañaron todo el día. Volví a casa, me senté frente a mi cuaderno y escribí con letra temblorosa: tengo miedo, pero más miedo me da seguir así. Mientras escribía, escuché las risas de los niños en la calle, el sonido de una radio lejana con música ranchera, y pensé que la vida seguía, aunque yo me sintiera detenida. La pregunta que empezó a rondar en mi cabeza era simple pero poderosa: ¿quiero seguir muriendo en vida o quiero intentar vivir de verdad? Esa pregunta me desveló muchas noches. Me daba vueltas en la cabeza como un eco imposible de callar. Y cada vez que mis hijos llegaban a pedirme dinero, esa voz se hacía más fuerte, hasta que un día, al mirarme al espejo, me atreví a decirlo en voz alta: soy Dolores. Soy más que una jubilación. Soy más que una billetera. Soy una mujer, y, aunque mi voz temblaba, sentí que dentro de mí algo despertaba. Hay momentos en la vida en que una se mira en el espejo y no reconoce a la mujer que tiene enfrente. Eso me pasaba cada mañana. Me veía con el cabello blanco desordenado, con las arrugas que el tiempo y las preocupaciones habían dibujado en mi rostro, y con unos ojos cansados, apagados, como brasas que alguna vez ardieron fuerte pero que ahora apenas guardaban calor. Me preguntaba: ¿dónde quedó aquella Dolores que soñaba, que reía, que tenía ilusiones? El pueblo donde vivo está lleno de sonidos que antes me alegraban,
el canto de los pájaros, las campanas de la iglesia, los pregones de los vendedores en la calle. Pero poco a poco esos sonidos se convirtieron en recordatorios de una rutina que me pesaba. Era como si la vida siguiera adelante para todos, menos para mí. Una tarde, estaba sentada en la banca de la plaza central. A mi alrededor, los niños corrían detrás de una pelota, las parejas jóvenes caminaban de la mano, los ancianos conversaban sobre los viejos tiempos. Y yo, con mi bolso vacío, sentía que no pertenecía a ningún lugar. Me invadió una tristeza tan profunda que tuve que contener las lágrimas para no llamar la atención. Fue en ese momento cuando se acercó mi nieto más pequeño. Tenía apenas 9 años. Me abrazó y con una sonrisa ingenua me dijo: «Abuela, ¿me das dinero para comprarme una paleta?». Esa petición tan inocente me partió el corazón. Saqué las últimas monedas que tenía en la bolsa y se las di. Él salió corriendo feliz, sin imaginar que esas monedas eran lo único que me quedaba para comprar pan esa noche. Me quedé viéndolo mientras se alejaba y me pregunté si algún día mis nietos comprenderían el sacrificio que hacía por ellos. Al regresar a casa, me encontré a Mariana en la sala. Ni siquiera esperó a que me sentara. «Mamá, necesito que me des lo de este mes», dijo con voz firme. Yo intenté explicarle que ya no me quedaba nada, pero su respuesta fue un suspiro de molestia. «Siempre la misma historia contigo. Si no puedes ayudarnos, entonces, ¿para qué estás?». Esa pregunta me golpeó con la misma fuerza que la primera vez que la escuché. ¿Para qué estoy? Mi vida se resume a ser útil solo cuando entrego dinero. Esa noche no pude dormir. Me levanté, encendí una vela y abrí mi cuaderno. Escribí con letras grandes, casi con rabia: «Soy más que su proveedora. Soy más que su excusa. Soy una mujer que merece respeto». Mis manos temblaban mientras escribía, pero sentí un alivio inmenso. Era como si cada palabra en el papel fuera una forma de recordarme quién era en realidad. Empecé a llenar páginas y páginas con mis pensamientos, mis dolores, mis recuerdos. Recordaba cuando era joven y bailaba en las fiestas del pueblo, cuando mi esposo aún vivía y caminábamos juntos de la mano por el mercado, cuando mis hijos eran pequeños y yo los arrullaba cantando canciones de cuna. ¿Dónde había quedado esa mujer? Al día siguiente, decidí dar un pequeño paso. Fui al mercado con las pocas monedas que me habían quedado. En lugar de comprar lo habitual, decidí comprar una sola flor, una rosa roja. La puse en un vaso de vidrio en la mesa de mi cocina. Tal vez parecía un gesto insignificante, pero para mí fue como gritarle al mundo: «Todavía estoy aquí». Cuando Mariana llegó más tarde y vio la rosa, se rió con desdén. «Mamá, ¿en qué gastas tu dinero? Siempre dices que no tienes, pero compras tonterías». La miré en silencio. Quise responderle, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Después de que se fue, acaricié los pétalos de la flor y me prometí a mí misma que nunca más iba a justificar un acto que me hiciera sentir viva. Ese día entendí que el cambio no empezaría con grandes decisiones, sino con pequeños gestos. Una flor en la mesa. Un pan dulce solo para mí. Un «no» dicho en voz baja, aunque me temblaran las piernas. Poco a poco, empecé a ver que no era egoísmo querer algo para mí. Era dignidad. Era respeto propio. Y mientras más lo pensaba, más claro me quedaba que yo misma tenía que empezar a enseñarles a mis hijos cómo tratarme. El miedo seguía ahí, claro que sí,
tenía miedo de que, si me negaba, ellos me dieran la espalda para siempre. Pero también empecé a tener miedo de otra cosa, de seguir muriendo lentamente en vida, día tras día, hasta convertirme en un fantasma dentro de mi propia casa. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, recordé una canción que solía cantar de joven: cielito lindo, los corazones contentos se alegran. Cerré los ojos y la tarareé en voz baja. Sentí que mi voz, aunque débil, todavía podía sostener una melodía. Y eso me devolvió un poco de esperanza. Me dije a mí misma: Dolores, no puedes cambiar a los demás, pero sí puedes empezar a cambiarte a ti. Asterisco. La vida en el pueblo parecía seguir su curso sin importar lo que me pasara a mí. Cada mañana, al salir al patio, escuchaba a las vecinas conversando sobre sus hijos, sobre la cosecha, sobre la misa del domingo. Ellas reían, compartían tortillas recién hechas o intercambiaban recetas. Yo las escuchaba desde mi banca de madera, en silencio, como una espectadora de una película en la que ya no tenía papel, pero dentro de mí empezaba a crecer un murmullo que no podía ignorar. Era como una semilla que había estado dormida por años y que, de repente, comenzaba a empujar la tierra para salir. Ese murmullo me decía: Dolores, mereces más. Dolores, tu vida todavía tiene valor. Un día, mientras caminaba por el mercado, pasé frente a un puesto de telas. Había colores vivos, rojos intensos, azules profundos, amarillos brillantes. Me detuve un momento y acaricié una tela de algodón suave, recordando los tiempos en que yo misma cosía mi ropa. Sentí un nudo en la garganta. Hacía más de 10 años que no me compraba nada. Siempre posponía mis deseos porque mis hijos necesitaban más. La vendedora, una mujer joven con sonrisa amable, me dijo: Doña, ¿le gusta? Con esa tela podría hacerse un vestido precioso. No pude evitar reírme con tristeza. ¿Un vestido para mí? Hace mucho que no pienso en eso. Ella me miró sorprendida y respondió: Pero usted todavía puede lucir hermosa. Sus palabras me hicieron sentir un calor extraño en el pecho. Yo, que me había convencido de que ya no tenía derecho a pensar en mí, escuchaba de labios de una desconocida que aún podía ser hermosa. Caminé de regreso a casa con esa frase repitiéndose en mi cabeza como eco. Al llegar, encontré a José Luis esperándome en la puerta. No me saludó. Solo dijo: Mamá, necesito dinero para pagar una deuda. Si no lo hago, me van a meter en problemas. Lo miré con el corazón apretado. Saqué lo poco que había traído del mercado y se lo entregué. Ni siquiera me dio las gracias. Se fue rápido, dejándome con las manos vacías y con la sensación de haber perdido una vez más. Esa noche, abrí mi cuaderno y escribí: Hoy casi me compro una tela para mí, pero volví a caer en lo mismo. ¿Cuántas veces más me voy a negar lo que deseo? Mientras escribía, recordé un momento de mi juventud. Tenía apenas 18 años y mi madre me llevó al mismo mercado. Yo elegí una tela color esmeralda y cosí con mis propias manos el vestido más bonito que había tenido. Esa Dolores joven, con sueños y energía, aún vivía dentro de mí, solo que estaba escondida, cubierta por años de sacrificios. Me prometí que volvería a regalarme algo, aunque fuera pequeño. Unos días después, decidí poner un límite por primera vez. Mariana llegó a la casa y, como siempre, me pidió dinero. Yo respiré hondo, temblando por dentro,
y le dije en voz baja, no puedo, hija. Este mes necesito ocuparlo para mí. El silencio que siguió fue tan pesado que sentí que el aire se detenía. Mariana me miró con enojo y replicó, ¿para ti? ¿Desde cuándo piensas en ti? Su pregunta me dolió, pero al mismo tiempo me dio fuerza. Desde ahora, respondí. Ella salió molesta, golpeando la puerta. Yo me quedé sola, con el corazón latiendo fuerte. Tenía miedo, mucho miedo, pero también una extraña sensación de libertad. Esa fue la primera vez que dije, no. Esa noche dormí un poco mejor. No porque hubiera cambiado mi realidad de golpe, sino porque dentro de mí se había encendido una chispa. Me di cuenta de que cada no era una forma de decir sí a mí misma. Los días siguientes fueron difíciles. Mis hijos se enojaban, me llamaban egoísta, decían que ya no era la madre amorosa de antes. Pero yo empecé a entender que su definición de amor era muy distinta de la mía. Para ellos, amor significaba entregar todo sin medida. Para mí, el verdadero amor debía empezar por respetarme a mí misma. En las tardes, cuando iba a la iglesia, me arrodillaba frente al altar y le pedía a Dios que me diera fuerzas. No pedía riquezas ni milagros materiales. Solo pedía valor para seguir diciendo no cuando fuera necesario. Y poco a poco, empecé a sentir que no estaba sola. Un domingo, mientras salía de misa, doña Carmen se me acercó y me dijo: Dolores, te noto distinta. Tus ojos tienen otra luz. Yo sonreí y respondí, tal vez es porque estoy aprendiendo a decir basta. Ella me abrazó con ternura. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad, me susurró al oído. Esa frase se quedó conmigo. Porque comprendí que, aunque había pasado la mayor parte de mi vida entregando todo a los demás, todavía tenía tiempo para recuperarme. Esa noche, al escribir en mi cuaderno, puse con letras grandes, hoy empecé a vivir para mí. Y por primera vez en mucho tiempo, me acosté con una sonrisa. Decir no, aquella primera vez fue como romper una cadena que me había atado por años. Sin embargo, con cada nuevo intento de poner límites, la culpa volvía a morderme por dentro. Era como si una voz antigua me susurrara, eres mala. Madre, eres egoísta, estás traicionando a tu familia. Pero otra voz, más nueva, más frágil pero cada vez más firme, me repetía, Dolores, no es egoísmo, es dignidad. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Mariana dejó de visitarme durante un tiempo. José Luis pasó varios días sin llamarme. En un principio, sentí un vacío inmenso, como si la soledad me aplastara. Caminaba por mi casa, silenciosa, y las paredes me devolvían el eco de mi respiración. Me preguntaba, ¿habré hecho mal? ¿Y si ahora me dejan sola para siempre? Pero al mismo tiempo, empecé a notar algo distinto, la paz. Con lo poco que me quedaba de mi jubilación, pude comprar un par de sandalias nuevas, un jabón perfumado y hasta un ramito de flores para adornar mi mesa. Por primera vez en muchos años, mi dinero no desapareció en manos ajenas. Y aunque eran cosas pequeñas, sentí que había recuperado un pedacito de mi vida. Recuerdo una mañana en que fui al mercado y compré un rebozo de algodón azul. No era caro, pero para mí significaba un triunfo. Cuando me lo puse sobre los hombros, sentí una fuerza especial, como si me envolviera no solo la tela, sino también el derecho a quererme un poco. Al regresar a casa, mis vecinos me miraban sorprendidos. Una señora me dijo,
Doña Dolores, qué bonito se le ve ese rebozo. Yo sonreí tímida, casi avergonzada, y respondí, me lo compré para mí. Esa frase, tan sencilla, me dio un orgullo enorme, pero la reacción de mi familia no tardó en llegar. Cuando Mariana me vio con el rebozo, frunció el ceño. ¿Y en qué gastas el dinero, mamá? ¿No que no tenías? Respiré hondo y, aunque el corazón me temblaba, le contesté, sí tenía, pero decidí usarlo en mí. Su silencio fue largo y pesado. Después, simplemente se dio la vuelta y se fue sin despedirse. Me dolió, claro que sí, pero también me sentí más fuerte. Era como si cada discusión, cada enfrentamiento, fuera un paso hacia mi recuperación. No fue fácil. José Luis llegó un día furioso porque le negué un préstamo. Golpeó la mesa y gritó, eres una ingrata. Nosotros somos tu familia. Y tú nos das la espalda. Lo miré a los ojos, con lágrimas contenidas, y le respondí con voz baja pero firme, no es ingratitud. Es amor propio. Él salió dando un portazo, y yo me quedé sola otra vez. Pero esta vez no lloré. Me quedé en silencio, acariciando mi rebozo azul, recordándome que cada lágrima que no derramaba era una victoria. En el pueblo comenzaron a notar el cambio. Ya no caminaba con la cabeza baja. Me detenía a conversar con las vecinas, iba a misa con más frecuencia y hasta me unía a un pequeño grupo de mujeres que se reunían los jueves para bordar. Al principio me sentía torpe, mis manos temblaban con la aguja, pero poco a poco recuperé la destreza que había tenido en mi juventud. Una tarde, mientras bordábamos en el patio de Doña Carmen, ella me dijo, Dolores, te veo distinta. Pareces más viva. Yo sonreí y contesté, tal vez es porque, por primera vez, estoy aprendiendo a vivir para mí. Esas palabras me hicieron llorar frente a todas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Porque al fin sentía que había recuperado un pedacito de mi dignidad. Con cada no que decía a mis hijos, el miedo a la soledad se reducía un poco más. Descubrí que la soledad real no era la ausencia de ellos, sino la ausencia de mí misma. Y yo había estado ausente durante demasiado tiempo. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, pensé en mi esposo. Recordé su voz diciéndome cuando éramos jóvenes, Dolores, nunca dejes que nadie apague tu luz. Me di cuenta de que, sin querer, yo misma la había apagado. Pero también comprendí que todavía estaba a tiempo de encenderla de nuevo. Esa noche cerré el cuaderno con una decisión clara en mi corazón, no iba a volver atrás. Había sufrido demasiado, había entregado demasiado, y ya no estaba dispuesta a seguir regalando mi vida a cambio de migajas de afecto. Decir no varias veces me dio una fuerza que jamás pensé que tendría. Sin embargo, también trajo consecuencias dolorosas. Mis hijos comenzaron a visitarme menos. Mariana apenas me hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras estaban llenas de reproches. José Luis, en cambio, se mostraba frío, casi indiferente. Era como si el amor que alguna vez existió entre nosotros se hubiera reducido al interés por mi dinero. Al principio, esa distancia me rompía el corazón. Yo pasaba las noches mirando el techo, preguntándome si había hecho mal. La soledad me envolvía como un manto pesado, y me hacía dudar de mis decisiones. ¿De qué sirve cuidarme a mí misma si pierdo a mi familia?, pensaba. Pero luego recordaba las veces en que me humillaron, las veces en que me llamaron inútil, egoísta, ingrata.
y comprendía que ese no era amor, era dependencia disfrazada de cariño. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, escuché a dos mujeres hablando. Una de ellas decía: pobrecita de doña Dolores, sus hijos ya casi no la visitan. La otra respondió: tal vez es porque ella ya no los apoya como antes. Sus palabras me dolieron como puñales. La gente no sabía la verdad. Nadie imaginaba que durante años fui yo quien sostuvo a todos, y que esa bondad me costó la salud, la paz y hasta mi identidad. Pero en lugar de enojarme, decidí guardar silencio. Porque dentro de mí sabía que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. En mi casa, los cambios eran visibles. La mesa ya no estaba llena de visitas inesperadas. El refrigerador, aunque modesto, comenzaba a tener comida suficiente para mí. Pude comprarme un nuevo par de lentes, porque los que tenía estaban rayados y ya no veía bien. Pude volver a sentir el gusto de comprar pan dulce y sentarme a disfrutarlo sin que nadie me lo arrebatara. Una tarde, mientras comía ese pan acompañada de un café caliente, me descubrí sonriendo sola. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero auténtica. Me di cuenta de que la paz valía más que cualquier compañía interesada. Por supuesto, no todo era fácil. Hubo un día en que Mariana llegó a mi casa con lágrimas en los ojos. Mamá, me van a desalojar si no pago la renta. Ayúdame. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Quise correr a abrazarla, pero contuve mis manos. Hija, ya no puedo. Mi dinero apenas alcanza para mí. Ella me miró con rabia y gritó: eres cruel. ¿Cómo puedes darle la espalda a tu propia hija? Sus palabras me desgarraron, pero esta vez no me quebré. Respiré profundo y respondí: no es crueldad. Es que también soy persona, Mariana. Y si no me cuido yo, ¿quién lo hará? Ella salió furiosa, golpeando la puerta. Yo me quedé en silencio, con el corazón apretado, pero al mismo tiempo con una firmeza que nunca antes había sentido. Esa noche, al escribir en mi cuaderno, puse: hoy elegí respetarme aunque duela. El cambio también empezó a notarse en mi salud. Antes vivía con dolores de cabeza constantes, con insomnio y con un cansancio que me consumía. Pero al dejar de cargar con tantos problemas ajenos, mi cuerpo empezó a descansar mejor. Dormía más tranquila, comía con menos ansiedad, y hasta mis pasos se sentían más ligeros cuando caminaba por el mercado. Doña Carmen, mi vecina, fue testigo de este cambio. Un día me dijo: Dolores, cuando llegaste a mi casa hace meses, parecías un alma apagada. Ahora te veo con otra luz. Yo sonreí y le contesté: tal vez porque estoy aprendiendo a quererme un poco. Aquella conversación me confirmó que no estaba equivocada. Tal vez mis hijos no lo entendían todavía, tal vez la gente del pueblo me juzgaba, pero dentro de mí estaba renaciendo una mujer que había estado dormida demasiado tiempo. Sin embargo, con cada paso hacia adelante, también llegaban nuevas pruebas. Hubo un día en que José Luis, desesperado, regresó a mi casa. Tenía los ojos enrojecidos y me dijo con tono duro: mamá, si no me ayudas esta vez, voy a perderlo todo. Me temblaron las piernas. Parte de mí quería volver a ceder, pero otra parte, más fuerte, me repetía: si cedes, todo lo que has avanzado se perderá. Lo miré a los ojos y, aunque me dolió en el alma, respondí: no puedo, hijo. Mi jubilación es lo único que me queda para vivir.
Él me insultó. Me dijo palabras tan hirientes que aún me cuesta recordarlas. Salió de mi casa como un extraño. Y yo, al quedarme sola, me derrumbé en llanto, pero en medio de esas lágrimas, sentí algo diferente. No era la tristeza de antes, no era la desesperación de sentirme usada. Era el dolor de una madre que pone límites por amor propio. Y ese dolor, aunque fuerte, me hizo sentir más viva que nunca. Esa noche escribí en mi cuaderno: hoy lloré, pero lloré por mí. Y esas lágrimas son semillas de libertad. Hay momentos en que la vida nos lleva al límite, y uno descubre que tan fuerte puede ser. Yo pensé que ya había tocado fondo muchas veces, pero lo que viví en aquellos días me demostró que aún quedaban pruebas más duras. Era un viernes. Por la noche. El pueblo estaba lleno de vida. En la plaza se escuchaba música de mariachis, los niños corrían con globos, y el aroma de elotes asados se mezclaba con el aire fresco. Pero en mi casa, todo era distinto. El silencio era tan pesado que casi podía cortarse con un cuchillo. Yo estaba sentada en mi mecedora, con la vela encendida sobre la mesa, cuando Mariana y José Luis llegaron juntos. No traían sonrisas, no. Traían abrazos. Solo traían exigencias. Mamá, dijo Mariana con voz dura, necesitamos que nos des lo de tu jubilación. Es lo justo, porque somos tu familia. Yo los miré con el corazón encogido. Hija, hijo, este mes no puedo. He guardado un poco para mis medicinas y para la comida. José Luis dio un golpe fuerte en la mesa. Siempre con excusas. ¿Qué acaso no entiendes que sin nosotros estarías sola? Sus palabras me atravesaron como un rayo. ¿Era esa su visión? ¿De mí? ¿Una mujer incapaz de vivir por sí misma? Mariana agregó con frialdad: si no nos ayudas, entonces no vengas a buscarnos cuando necesites algo. Sentí un nudo en la garganta. Mi propio hijo, mi propia hija, me estaban poniendo condiciones para darme su cariño. Y entendí que ese cariño nunca había sido sincero, era una transacción disfrazada de amor. Traté de mantener la calma, pero mi voz salió temblorosa: he dado todo lo que tenía por ustedes. Les entregué mi juventud, mis fuerzas, mis noches sin dormir. Y aún así, me dicen que no valgo nada si no entrego dinero. José Luis me miró con rabia. Deja de hacerte la víctima. No estarías aquí si no fuera por nosotros. Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me llevé las manos al rostro y empecé a llorar como no lo hacía desde hacía años. Era un llanto profundo. Desgarrador, el llanto de una mujer que había sido invisible durante demasiado tiempo. Mariana trató de calmar la situación, pero no con ternura, sino con reproches. Mamá, no hagas drama. Solo necesitamos que entiendas que tu deber es apoyarnos. Me levanté de la mecedora con las piernas temblorosas. Los miré a los ojos, con el dolor atravesándome como cuchillas, y les dije: no soy un banco. No soy una obligación. Soy una mujer. Y estoy cansada, ¿me entienden? Cansada de ser usada, cansada de ser tratada como un estorbo. El silencio que siguió fue insoportable. Ellos me miraban con furia contenida, y yo con lágrimas en los ojos, pero con el corazón latiendo fuerte, como si algo dentro de mí hubiera despertado de golpe. Se marcharon sin despedirse. La puerta se cerró con un estruendo que retumbó en toda la casa. Me dejé caer en la silla,
con el cuerpo encogido y los sollozos escapando de mi pecho. Esa noche sentí que había perdido todo, a mis hijos, a mis nietos, a mi familia. Y sin embargo, en medio de ese dolor, había una chispa de algo nuevo. Me quedé despierta hasta la madrugada. El reloj marcaba las 3 cuando todavía estaba sentada frente a la mesa, mirando la vela consumirse. Y mientras la cera caía lentamente, pensé, tal vez esta soledad que tanto temo sea la única forma de recuperar mi vida. Al día siguiente, me levanté con los ojos hinchados de tanto llorar. Fui a la iglesia. Me arrodillé frente al altar. Y, entre sollozos, le dije a Dios, Señor, no sé qué hacer. Me siento rota, abandonada, despreciada. Pero si me queda un poco de vida, dame fuerzas para no seguir siendo esclava. Sentí un alivio extraño, como si alguien me hubiera escuchado. Salí de la iglesia con el corazón apretado, pero también con una decisión: no volvería a entregar mi dignidad, aunque me costara la soledad más absoluta. Esa noche, escribí en mi cuaderno con letra temblorosa: hoy mis hijos me dieron la espalda, pero yo no puedo darme la espalda a mí misma. Si no lucho por mí, nadie lo hará. Y mientras cerraba el cuaderno, comprendí que estaba a punto de empezar el capítulo más difícil de mi vida, enfrentar la oscuridad de la soledad, pero con la esperanza de encontrar, al final, una nueva luz. La casa se volvió más silenciosa que nunca después de aquella confrontación. El eco de la puerta cerrándose de golpe aún retumbaba en mi mente, como si cada golpe hubiera sido contra mi corazón. Caminaba de un cuarto a otro y sentía que las paredes me hablaban de soledad. Ya no había risas de mis nietos, ya no había voces pidiendo café ni tortillas. Solo quedaba el ruido de mis pasos cansados sobre el suelo frío. Durante los primeros días, ese silencio me pareció insoportable. Me sentaba en la mecedora y escuchaba los ruidos del pueblo a lo lejos, la música de una radio, los pregones de los vendedores, el ladrido de los perros. Todo me recordaba que la vida seguía para los demás, mientras la mía parecía haberse detenido en una pausa dolorosa. En las noches, el llanto se apoderaba de mí. Me abrazaba a la almohada y sentía que un nudo me estrangulaba el pecho. Pensaba en cada sacrificio que había hecho, en las noches en vela cuidando a mis hijos con fiebre, en las veces que me privé de comer para que ellos tuvieran suficiente, en las horas de trabajo interminable para que nunca les faltara nada. Y ahora, todo eso parecía olvidado, borrado como si jamás hubiera existido. Una madrugada me levanté al sentir que no podía respirar. Abrí la ventana para dejar entrar aire fresco y me quedé mirando el cielo estrellado. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras susurraba: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me siento tan sola si di todo por ellos? Esa fue una de las noches más oscuras de mi vida. Sentí que mi alma se rompía en 1000 pedazos. Por primera vez, pensé que tal vez era cierto lo que mis hijos me repetían, que ya no servía, que mi vida había perdido sentido. Me invadió un vacío tan grande que tuve miedo de desaparecer en él. Al día siguiente, traté de seguir con mi rutina. Fui al mercado a comprar lo básico: frijoles, arroz, algunas verduras. Caminaba con la bolsa en la mano y con los ojos hinchados de tanto llorar. Me crucé con doña Carmen, que me miró con preocupación. Dolores, te ves muy mal. ¿Qué pasa? No pude contenerme y rompí en llanto en plena calle. Ella me abrazó fuerte y me llevó a sentarnos en una banca de la plaza. Yo le conté todo: las humillaciones, los insultos, la indiferencia de mis hijos.
Ella me escuchó en silencio y, al final, me dijo, amiga, duele más cuando es la familia quien hiere. Pero escucha, no puedes seguir dándoles el poder de destruirte. Sus palabras quedaron resonando en mi mente. Sin embargo, al regresar a casa, el peso del dolor volvió a caer sobre mí. Abrí mi cuaderno y escribí, hoy siento que me estoy apagando. Mis hijos me ven como inútil y yo empiezo a creerlo. ¿Será este el final de mi vida digna? Los días siguientes fueron una prueba constante. Mariana no volvió a visitarme. José Luis apenas me mandaba mensajes cortos y fríos. Mi casa se convirtió en un lugar de sombras y recuerdos. Pasaba las horas mirando fotografías antiguas, mis hijos pequeños con sonrisas inocentes, mi esposo en aquellos años en que aún estábamos llenos de sueños. Esas imágenes me desgarraban porque me recordaban que alguna vez fuimos una familia unida, que alguna vez yo fui amada de verdad. Una noche, mientras cenaba sola un plato de frijoles, escuché el eco de mi propia respiración. Sentí que la tristeza me envolvía como una manta helada. Me levanté de la mesa y me miré en el espejo del pasillo. Lo que vi fue a una mujer derrotada, con los ojos apagados y el cuerpo encorvado por el peso de la desilusión. Me pregunté, ¿es así como voy a terminar mis días? Olvidada, usada, vacía, ese fue el punto más bajo de mi vida. Sentí que ya no tenía fuerzas para seguir. Me senté en el suelo, recargada contra la pared, y lloré hasta que el amanecer empezó a iluminar el cuarto. Sin embargo, en medio de ese dolor insoportable, algo dentro de mí se resistía a rendirse. Una voz pequeña, casi apagada, me decía, Dolores, no todo ha terminado. Aún estás viva. No entendía de dónde venía esa voz ni cómo podía sonar en medio de tanta tristeza. Pero se aferró a mí como un hilo débil de esperanza. Al escribir en mi cuaderno esa mañana, puse, estoy rota, sí. Pero mientras respire, aún tengo una oportunidad. Aunque duela, aunque me sienta sola, no puedo dejar que me borren por completo. Ese fue el día en que comprendí que había tocado fondo. Y que, tal vez, desde ahí solo me quedaba una opción, levantarme. Después de aquella noche en que sentí que me había quebrado por completo, amanecí con los ojos hinchados y la voz apagada. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. Era como si, al tocar fondo, hubiera encontrado un suelo firme desde el cual volver a levantarme. Ese día me miré en el espejo y vi a la misma mujer de siempre, cabello blanco, rostro cansado, arrugas profundas. Pero por primera vez en mucho tiempo, detrás de esos ojos tristes, descubrí una chispa de fuerza. Una fuerza que no venía de mis hijos, ni de mi familia, ni de nadie más. Era mía. Decidí que no iba a seguir viviendo como un fantasma en mi propia casa. Abrí las ventanas, dejé entrar la luz del sol y empecé a limpiar cada rincón. Mientras barría el piso y sacudía los muebles, sentí que también estaba sacando de mí todo el dolor acumulado. Me dije en voz alta, esta es mi casa, y este es mi lugar en el mundo. Con el dinero que me quedaba de la jubilación, hice algo que parecía pequeño, pero para mí fue un acto de rebeldía y amor propio. Compré ingredientes para cocinar mi platillo favorito, mole con pollo. Cociné despacio, con calma, disfrutando de cada aroma. Cuando terminé, puse la mesa para una sola persona, para mí. Me senté frente al plato y recé. No pedí nada, solo di gracias. Gracias porque, a pesar de todo,
seguía viva, cada bocado me supo a victoria. Era como decirle a la vida, todavía estoy aquí, todavía tengo derecho a disfrutar. Los días siguientes comencé a hacer cambios pequeños pero importantes. Me uní de manera más constante al grupo de mujeres que se reunían a bordar en casa de doña Carmen. Allí encontré compañía sincera, risas compartidas, palabras de aliento. Descubrí que no estaba sola, que muchas de ellas también habían sufrido decepciones de sus familias. Entre hilos y agujas, fui tejiendo no solo flores de colores, sino también un nuevo comienzo para mi vida. Mis hijos, al notar que yo ya no cedía como antes, se alejaron aún más. Y aunque eso al inicio me dolió, empecé a entender que a veces es necesario perder ciertas presencias para ganar paz. Comprendí que no era mi deber sostenerlos eternamente, ni mucho menos permitir que me lastimaran. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo con mi rebozo azul sobre los hombros, una vecina me dijo, «Doña Dolores, se ve diferente, más tranquila». Yo sonreí con el corazón y respondí, porque aprendí a decir no. Y al mismo tiempo, aprendí a decir sí a mí misma. Ese fue el mayor descubrimiento de mi vida. Entendí que la dignidad no se negocia, que el amor verdadero nunca se compra ni se exige, y que el valor de una mujer no está en lo que da a los demás, sino en lo que es. Hoy, con mis más de 68 años, puedo decir que recuperé algo que creí perdido, mi libertad interior. Puede que mis hijos aún no lo comprendan, puede que me juzguen, puede que algunos incluso me llamen ingrata. Pero yo sé la verdad. Y la verdad es que elegí vivir de pie, en lugar de seguir siendo esclava de la culpa y del miedo. Miro mi casa ahora y ya no me parece vacía. Está llena de mi presencia, de mis flores, de mis bordados, de mi voz que vuelve a cantar bajito mientras cocino. Ya no soy aquella mujer rota que creía no servir para nada. Soy Dolores Hernández, y sigo de pie, y ahora, al terminar este relato, quiero dirigirme directamente a ti que me escuchas. Tal vez en tus manos también hayan puesto cargas que no te corresponden. Tal vez te hayan hecho sentir que no vales, que eres inútil, que solo sirves cuando das. Yo quiero decirte algo que aprendí con lágrimas, tu vida tiene valor en sí misma. No necesitas demostrarlo con dinero, con sacrificios infinitos ni con silencios que te matan por dentro. Yo elegí cambiar, aunque me doliera. Elegí recuperar mi dignidad, aunque eso significara quedarme sola. Y aquí estoy, más viva que nunca.